Este sábado platicamos con Guillermo Ponce, fundador de Disruptech, una empresa de consultoría que ofrece servicios para auditar, crear e implementar estrategias de mercadotecnia con un enfoque basado en la ciencia del comportamiento, la ciencia de datos y la psicología evolutiva. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. De acuerdo con Disruptech, 75% de las empresas no conocen o entienden por completo a su audiencia objetivo. Y el 90% de las empresas que tienen un departamento interno de marketing o de diseño admiten que la creación de contenido se realiza sin una metodología óptima. Platícanos un poco de tu empresa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en Disruptech tenemos la visión de que teníamos que crear mercadotecnia científica, ¿no? Entonces nos basamos en dos ejes. Uno es las ciencias de datos, que es todo el Big Data, y las ciencias del comportamiento, que justamente tiene que ver con Behavioral Economics y economía, psicología evolutiva. Entonces, ¿por qué? Porque un ejemplo claro es cuando tú tienes muchos datos que no entiendes y de repente te empiezan a aparecer ciertos fenómenos, tienes que tener una parte humana que explique esos datos, ¿no? Entonces, no te sirve de nada tener modelos estadísticos que expliquen si no tienes una explicación atrás que empiece a motivar comportamientos o empiece a motivar explicaciones mucho más complejas. Me llamó la atención que creo que de algunos datos tuyos es que dice el 75% de las empresas no acaban entendiendo, no conocen al cliente al que va dirigido su producto. Y la otra también, que muchas de las áreas de mercadotecnia interna de las empresas no utilizarían alguna metodología. Digo, de entrada me sorprende mucho, pues que no en teoría el marketing debiera de ser cómo saberle vender a la gente productos o ideas. Sí, yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas centrales del marketing en México es que ha crecido con muchísimo talento de diseñadores, de creativos y reforzando un poco con informáticos. Pero realmente la metodología y la ciencia de cómo conectar con una persona, entender el comportamiento, se ha quedado muy atrás, ¿no? Entonces, si el ejemplo clásico de la economía conductual te dice que si estás en una fiesta y tienes muchísimos impulsos, muchísimos estímulos a tu alrededor y de repente escuchas tu nombre. Y en ese momento tu cerebro dice como, ¿qué está pasando, no? Entonces, Me llaman. Me llaman. Soy yo. Y a pesar de todo el ruido, siempre vas a poner atención a eso. Entonces, bueno, pues gracias a la investigación que se ha hecho acerca del cerebro, dices, ¿por qué tu nombre te llama más que otras cosas, no? ¿Por qué tu cerebro para los ritmos de ciertas conversaciones para poner atención a eso, no? Entonces, si tú no entiendes cómo funciona el cerebro, cuando tú lanzas un mensaje al mundo, o sea, normalmente dicen que tienes 30,000 decisiones que tomar al día. Y de esas seguramente piensas muy poquitas. El 1%. El uno de esas 30,000. 30,000 decisiones. Además es me paro, camino, me tomo un café, me echo un sándwich, me baño, me lavo los dientes, ¿no? Entonces, en todo eso ves comerciales, ves estímulos en todos lados, pero no les pones atención. Entonces, si tú como mercadólogo no sabes cómo hacer llegar tu mensaje y cómo capturar la información del cerebro en ese momento, están perdidos tus mensajes. La persuasión y la manipulación están estrechamente relacionadas, ya que persiguen el mismo fin, que nos comportemos de una determinada manera. Sin embargo, la manipulación tiene una acepción negativa, ya que busca el interés de quien la ejerce, mientras que la persuasión tiene una acepción positiva y que es característica de los líderes, quienes buscan el beneficio colectivo y la evolución de sus miembros. Hoy en día pareciera que vivimos en un mundo en donde se quiere manipular a la gente y sobre todo a la gente enojada, ¿no? O sea, el que está enojado. A ver, ¿por qué el que está enojado es más manipulable? Cuando el cerebro tiene miedo o está cansado o está en estados extremos, que por ejemplo la pandemia nos ha puesto a todos en estos Claro, estados extremos, claro. Nuestras decisiones se vuelven más primarias, más seguridad, alimento, temas biológicos básicos.
Entonces, y justamente uno de esos temas biológicos básicos es la asociación con otras personas o ideas. Entonces, en los grupos nosotros sentimos confianza. Entonces, cuando tú creas una narrativa que dice como este grupo es malo y mi grupo es bueno, bueno, cuando el cerebro está encendido así, creas estas polarizaciones. Más vale estar en el de los buenos, ¿no? Claro. Bueno, el que define a alguien como bueno. O sea, nosotros como seres humanos, dices, ante el peligro, reaccionamos como me imagino, como cuando te atacaba un mamut o cuando, ¿no? Estabas ahí, tenías que salir a la selva y defenderte, pues en manada, en grupo, ¿no? Sí, el problema es que nuestro cerebro no ha cambiado en los últimos 10.000 años. Sí. Sigue siendo la misma configuración biológica cuando tenemos que cazar o enfrentarnos a mamuts y todo esto. Pero ha cambiado el mundo totalmente. Un poquito. Entonces, ese problema de comunicación entre el mundo de ahora y nuestro cerebro antiguo es lo que ocasiona estas polarizaciones y estos problemas. A ver, entonces, para seguir un poco ahí, porque yo creo que estos son temas muy interesantes para entender el mundo en el que vivimos, también para entender por qué reaccionamos así. Y yo diría que idealmente, pues hasta poder usar la parte frontal y no solamente la parte de atrás. Entonces dices, cuando tenemos miedo, y evidentemente la pandemia pues, nos enfrentó a lo más duro que te puede enfrentar, que es el riesgo de perder la vida. Claro. Sí, el miedo activa estos sistemas que dice... Una de las principales funciones del cerebro es predecir el futuro, ¿no? O sea, saber que todo lo que te rodea es controlable. Entonces, tú reaccionas a cosas que conoces, siempre tratas de estar en estados donde todas las variables están contenidas y controladas. Entonces, por eso, cuando tiene miedo, la nostalgia se vuelve algo como muy importante. Son escenarios pasados que tú sabes que controlas y que tú tienes, que ya viviste, y por eso tratas de regresar a ellos. Entonces, sí, con el miedo surgen estos temas tribalistas, como ideologías, más bien como ideas que se consideraban seguras antes, te vuelven a jalar. En mercadotecnia tú ves que marcas que a lo mejor no vendían tanto, pero que son muy conocidas, empiezan a vender más porque la gente regresa a lo que vuelven conoce. a vender en las épocas de crisis, venden productos de nostalgia. Exactamente. Bueno, y de hecho hay todo un mercado de nostalgia, sobre todo los mexicanos, americanos que están en Estados Unidos. Me imagino que ante el reto, el riesgo, vivir en un lugar diferente, les venden allá productos de nostalgia, los frijoles, los chiles, ¿no? Porque es... Sí. Me siento protegido. Me siento con mucho confort. ¿Familia? Sí, con mucho confort. Con mucho de sé lo que va a pasar, conozco todo esto, conozco este ambiente y me siento seguro. Hay que considerar que nuestros recuerdos cambian con el tiempo, aunque nosotros sentimos que los hechos sucedieron tal y como los recordamos en ese momento. Nuestra memoria guarda ciertas pistas para activar nuestros recuerdos cuando sean necesarios, y a esto se le llama asociación. Y estas asociaciones son tan poderosas que nos provocan sentimientos que acompañan a nuestros recuerdos. Cuando tú te asocias a un grupo, te sientes en seguridad porque somos al final animales sociables que la forma en la que sobrevivimos fue creando grupos, ¿no? Oye, pero sobrevivimos, digo, nomás para contradecir al cerebro, la manera como morimos. O sea, en ese caso, pues te llevan como ser humano a pelearte con el mundo. Y lo que pasó de esos movimientos populistas, Alemania, Italia, Japón, pues ¿qué pasó? Quedaron destruidos los países. ¿Qué parte del cerebro nuestro no entiende? Sí, no, claro. Realmente lo que buscamos es ser recíprocos con nuestro grupo. Entonces, si nuestro grupo decide entrar en un conflicto, nosotros vamos a ir a ese conflicto. Aunque nos vayamos a morir ahí. Ese es el problema, que nunca vemos las consecuencias finales, ¿no? Parece contraintuitivo, ¿no? O sea, tienes un cerebro que te ayuda para sobrevivir, pero muchas veces ese cerebro te lleva a la muerte. Sí, claro. O sea, cuando no usamos el lóbulo frontal, que es lo que nos hace humanos, y ver lo que puede pasar en el futuro, es cuando empezamos a entrar en problemas como estos. Entonces, para eso traemos, o sea, la parte de la reacción, pero sí hay que pensar. Claro, claro. O sea, sí hay que pensar. También leí una frase que cuando etiquetamos a las personas, dejamos de pensar, incluso dejamos de ver. ¿Qué es esto de etiquetar a las personas? Bueno, hay que ser como muy claros, ¿no? El cerebro, la parte frontal de nuestro cerebro utiliza demasiada energía, entonces va a hacer que todos nuestros procesos estén automatizados. Entonces, tú no te vas a tardar mucho en tomar decisiones. Entonces, el cerebro usa atajos que se llaman heurísticas. Entonces, cuando tú tienes ciertos marcadores de valor, marcadores que sabes que esto te gusta, que no te gusta, tomas decisiones muy rápidas. Y lamentablemente, el cerebro funciona etiquetando a las personas.
Entonces, hay ciertas características que tú ya tienes concebidas, puede ser por tu entorno o por lo que sea, pero ya tomaste juicios de las personas. Dicen que cuando conoces a alguien, te tardas como 0.5 segundos en decidir cómo es esa persona. Eso, por lo que me suena también a veces a la política. Hasta que no se cumplen las expectativas, no voy a renunciar a tal ilusión. Totalmente. O sea, que es muy difícil renunciar a algo a lo que le has puesto mucha ilusión. Sí. No hay evidencia suficiente para que renuncies a una ilusión. Peor aún, hay toda la evidencia contraria de que te equivocaste. Pero como hiciste una inversión en energía y en pensamiento y llegaste a ciertas conclusiones, eres necio y no te van a sacar de ese lugar. Wow. Entonces se vuelve un tema de protección de tu cerebro, porque hiciste conexiones neuronales muy fuertes que te cuesta biológicamente romperlas. Bueno, ¿neuronales o emotivas? ¿O es lo mismo? ¿O la emoción está en el cerebro? Los pensamientos se crean a partir de las emociones. Entonces, si tú llegaste a ciertas conclusiones lógicas es porque hubo emociones que las forjaron. Pero ¿qué también nos podrías decir, y sobre todo a los jóvenes mexicanos, para usar de manera más integral el cerebro en su beneficio? Se me acercaron el otro día unos jóvenes, y después de una plática que dimos, la verdad es que así es como están muchos jóvenes el día de hoy. Me dijeron, ¿qué hacemos con tanta información que recibimos? Estamos confundidos. Y la que a mí se me ocurrió contestar es un poco lo que tú estás diciendo. Busquen referentes de personas que les generen confianza, ¿no? O sea, busquen gente que les dé confianza y traten de seguir más a esos. Y también procuren buscar a algunos que piensen diferente, para que tengan cuando menos las opciones. Pero no reciban todo, no nos da tiempo, no nos da la vida. Y hay hoy en día una saturación tal que la gente vive abrumada. Los jóvenes mexicanos con los que me ha tocado platicar, estudiantes, viven abrumados. Reciben demasiado y no saben cuál es la buena. Y el consejo que yo les doy es que cuando tú entiendes cómo funciona el cerebro un poco, te puedes dar cuenta que ciertos comportamientos en los que estás muy metido son dañinos y son síntomas de otras cosas que te pueden estar pasando en tu vida. Yo creo que hay un problema muy grande, especialmente en la red de TikTok. Mark Zuckerberg en Facebook, ahora Meta, había tomado la decisión de no hacer una red que fuera absolutamente adictiva. Él tomó un paso para atrás y dijo, tenemos que poner un freno aquí porque la gente no puede pasar todo el tiempo en redes sociales. Y TikTok dijo, no, ¿cómo no? Sí se puede. De que se puede, se puede. Entonces, investigar un poquito de justamente cómo funciona la dopamina, por qué te puedes volver adicto a las redes sociales. O sea, son cosas muy importantes. Y la segunda cosa que yo les podría decir es que los algoritmos son muy engañosos porque detectan específicamente tu personalidad, detectan la huella digital que tú dejas y te enseñan contenido que saben que tú estás de acuerdo con ello. Y con eso y te vas a quedar a ver un mundo que es el tuyo y desconoces todo el demás. Exactamente. Y eso es lo que también facilita la polarización y que te manipulen. Sí. ¿No? Entonces te sentirás muy inteligente, te están manipulando. Sí, te están diciendo tu opinión varias veces con diferentes voces. Es fascinante estudiar y entender el comportamiento humano a través de sus motivaciones, sentimientos, procesos y características anatómicas que en conjunto nos hacen una especie única. La disrupción tecnológica y sus diferentes campos de conocimiento nos brindan la oportunidad histórica de conocernos mejor y actuar en consecuencia, en positivo, para que día a día vivamos en el mejor de los mundos posibles. Apoyemos y fomentemos la proliferación, la divulgación de plataformas e iniciativas que combatan la manipulación de todo ámbito.